¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. Gracias por vernos y gracias por escucharnos. Hoy tenemos esta temporada en San Juan La Laguna con artistas de San Juan y también algunos alrededor del lago. Y pues para empezar tenemos nuestro primer invitado, a Diego Ishtamer. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. Me llamo Diego Ishtamer y soy originario de acá de San Juan La Laguna y para mí es un honor tenerlo acá. Como amigo, ¿verdad? Más que todo. Supongamos que nos encontramos en un grupo de personas que no te conocen. ¿Cómo te presentarías a la gente que no sabe qué es lo que haces, digamos? ¿Cómo te presentarías para la gente que no ha visto tu trabajo? Yo me considero como otro creador de arte más, ¿verdad? Porque al final todos hacemos arte, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? En mi caso, hago un poco sobre el arte experimental, me gusta el performance y otros tipos de arte, ¿verdad? Al final, mi arte es como experimentar, ¿verdad? Que me gustaría como que también conocer esa parte del proceso de poder llegar hasta donde estás, cómo ha sido el proceso en tu caso. Casi todo el pueblo hace arte, ¿verdad? Independientemente, digamos, las mujeres desde el tejido, los hombres en el campo, pero sigue siendo arte, ¿verdad? Porque eso también tiene como un proceso. Entonces mi búsqueda ha sido como muy constante, ¿verdad? No solo enfocarme en la pintura, sino que como bien decías, me gusta como experimentar, ¿verdad? En diferentes cuestiones, porque al final la idea que es como recuperar un poco de lo que nuestros abuelos nos han dejado, ¿verdad? El legado y todo eso. Entonces, por eso me gusta como experimentar y también estoy en eso que tú decías, ¿verdad? En el juego de pelota maya, porque para mí, bueno, si yo solo hiciera pintura, yo me aburro, ¿verdad? Yo me aburro. Entonces busco la forma también para poder como liberar, ¿verdad? Y encontrarme en el juego de pelota maya. Incluso ahorita estamos trabajando un proyecto de pintura corporal. Entonces, al final, eso también es parte nuestro como pueblos originarios, ¿verdad? Porque muchos dicen que ese arte, pintura sobre cuerpo, viene del occidente, ¿verdad? Cuando en realidad hay como registros, ¿verdad? En las vasijas y todo eso, que nuestras abuelas se presentaban pintadas, ¿verdad? Más que todo. Entonces, lo que yo trato aquí es descolonizar, ¿verdad? Muchas cuestiones. Entonces, recuperarlo desde el contexto en que estamos y hablar un poco también sobre la actual, bueno, coyuntura más que todo. Y entonces para mí esto ha sido como una búsqueda, independientemente las ideas donde yo quiero poder mostrar, ¿verdad? Entonces ya sea en pintura corporal, ya sea en lienzo, ¿verdad? Y en el tejido también, porque al final, como te decía, me gusta como ir encontrando como objetos que también habla, ¿verdad? Entonces son esos elementos que nos identifican a nosotros como pueblos. Entonces, si yo siento que ese elemento o ese objeto le llega a la persona es porque mi obra está hablando, ¿verdad? Entonces, sí. Eso es lo que yo trabajo más que todo. ¿Y cómo ha sido en los inicios? ¿Desde cuánto tiempo llevas haciendo arte y también vivir del arte? Y yo me he dado cuenta que sí, que aunque muchas veces está como muy mal visto el de no vivir del arte, pero como decíamos la otra noche platicando creo que cuando nos dedicamos de tiempo completo haciéndolo y tomándolo en serio, como dijeron los otros compañeros, sí se puede vivir del arte, pero la gente, o al menos en nuestro contexto, casi no se tiene como visto esa parte de que el arte solo es como un hobby nada más y no como un trabajo. Sí, yo siempre tuve ese sueño, ¿verdad? Desde empezar en el arte,
Bueno, no recuerdo, pero yo siempre he tenido esa pregunta también, ¿verdad? Con mis papás y todo eso. Entonces, recuerdo que siempre hacía como dibujos, ¿verdad? En la tierra y hacía como mis propias esculturas también con el barro, ¿verdad? Entonces, y bueno, que yo recuerdo, mi primera obra fue una escultura, ¿verdad? Entonces, como mi papá es pescador y mis hermanos también, ¿verdad? Mi papá les compró como un cayuco, ¿verdad? Para pesca. Entonces, como siempre trabajamos en el campo y todo eso, en una ocasión vi como un tronco grande, que para mí, o sea, tuve esa conexión con el tronco, ¿verdad? Entonces le dije a mi papá que lo trajera, ¿verdad? Que lo llevara a casa para yo hacer como mi propio cayuco, ¿vamos? Entonces, desde ahí, ¿verdad? Entonces, hicimos todo el esfuerzo con mi papá, incluso fuimos a llamar a mi otro hermano, entonces él nos ayudó a trasladar el tronco a la casa, ¿vamos? Entonces, desde ahí empecé a darle la forma al tronco, ¿verdad? Y convertirlo en un cayuco, ¿verdad? Entonces, de lo que yo recuerdo eso fue como mi primera pieza, ¿vamos? Entonces, al final, sí logré, ¿verdad? Logré hacer como el cayuco. Y les estuve como insistiendo también a que lo trajéramos en el lago, ¿verdad? Después. Al final funcionó. Entonces, para mí era como, bueno, de lo que yo recuerdo es como mi primera pieza, como un medio de transporte, vamos. Entonces, ya no es así verlo como un objeto, sino que ya toma como una función, ¿verdad? Tanto así hablar que nos ayuda así económicamente en la casa, porque a mí me sirvió ese cayuco para poder aportar también económicamente en la pesca, ¿verdad? Con mi familia y todo eso. Entonces, bueno, eso es como mi primera obra, ¿verdad? ¿Y eso como a los cuántos años? Como a los 8, 9 años, y eso. Sí. Entonces, y eso que tú hablabas, ¿verdad? Del vivir del arte. Yo siempre, bueno, desde del básico, yo empecé a practicar así, enfocarme más a la pintura. Entonces, y ese momento, en ese tiempo, yo ya aportaba así económicamente en la casa, que es a través de la pintura, ¿verdad? Porque recuerdo que uno de mis primeros maestros me dijo, mira, le gustó mis trabajos, ¿verdad? Entonces, él me contó y me dijo que, o sea, trabaja conmigo, ¿va? Yo sé que vos ya tenés un buen dibujo y todo eso. Yo quiero que trabajes conmigo, me dijo. Entonces, y yo sin pensarlo, porque me gusta. Y a la vez fue algo muy, como una barrera, podríamos decir, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el campo de día a día. Entonces, como para decirle a mis papás, mira, yo quiero hacer pintura, ¿verdad? Cuando día a día nos toca algo, ¿verdad? Con mis hermanos, a trabajar algo, un espacio cada uno, ¿verdad? Entonces me costó un poco en decirle a mi papá, mira, quiero hacer pintura, ¿verdad? Entonces, al final me apoyaron junto con mi mamá, ¿verdad? Entonces, si te gusta, te vamos a apoyar, ¿verdad? Más bien por el tiempo y no tanto como económicamente, ¿verdad? No me dijeron que, mira, tenés esta cantidad de dinero, comprate pintura, nada de eso, sino que fue más como un apoyo así desde la palabra, desde el tiempo, ¿verdad? Trabajar, ¿verdad? Entonces, de ahí empezó todo. Entonces tuve como estaba en eso también de que tú decías, ¿será que se puede vivir del arte, verdad? Exacto. Cuando al final terminé viviendo del arte. Entonces, y ahí empezó todo, entonces ya trabajaba, hasta incluso yo hacía el dibujo de los otros trabajadores que estaban ahí, ¿verdad? Porque al final esto es un trabajo también, ¿verdad? Del arte. Exacto. Entonces yo hacía el dibujo de los otros compañeros y ellos pintaban, ¿verdad? Entonces era como, al final se convirtió como una fábrica, podríamos decir, vamos, porque pasábamos las obras. Entonces, y ahí, ¿verdad? Entendí que sí se puede vivir del arte. Entonces, desde el básico yo empezaba
aportar más para mis estudios y lo que me sobraba les daba a mis papás, ¿verdad? Entonces ellos también ya sentían que yo lo tomaba así en serio y no tanto como un pasatiempo, porque yo veía como mi tiempo bueno, el tiempo es, como dicen, mucho es oro. Entonces, pero para mí mi tiempo era muy sagrado, ¿verdad? Que lo tenía que dar al 100, ¿verdad? Si no, ¿qué voy a comer mañana? Si no, ¿qué voy a hacer con mis cosas de la escuela, ¿verdad? Entonces, desde ahí se me entró eso, que el tiempo es sagrado, porque sagrado es obra también, ¿verdad? Entonces, yo ya lo tomaba en serio desde el básico, mediodía pintaba y ya en la tarde en la escuela, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia muy bonita porque además de eso yo ya podía aportar económicamente en la casa, ¿verdad? Sí, porque mis obras ya se vendía, ¿verdad? Y la gente ya compraban como mis piezas, entonces ahí fue. ¿Y cómo también fue este proceso de llegar como justamente platicábamos de esto, no sé qué día, pero cómo fue el proceso de poder llegar al estilo que tenés o la forma de cómo trabajas, esta parte el de poder también, lo que me he dado cuenta mucho es de poder incorporar el tejido con el arte, como combinarlo. Me contabas un poco que venía desde la familia que tu mamá teje, entonces cómo fue también este proceso y acercamiento con tu mamá para poder trabajar estas piezas que incluso han estado en festivales. Sí, todo ha sido como un proceso también de encontrarnos, ¿verdad? De encontrar y de recuperar. Porque, bueno, estuve en la escuela de artes plásticas después del básico. Bueno, lamentablemente ya no terminé mis estudios por cuestiones ya de salud, ¿verdad? Entonces, bueno, en la escuela nos enseñan mucho del arte occidental, de Miguel Ángel, de todos esos artistas, ¿verdad? Pero nunca nos dicen que en los pueblos hay arte. Bueno, sí, si nos metemos un poco con el arte que hacían los abuelos es impresionante, ¿verdad? Entonces, pero nunca nos enseñan eso en la escuela, ¿verdad? Entonces, en la escuela es más como cómo está manejando el arte occidental, ¿verdad? Entonces, pero ya después de eso, de mi retorno acá en el pueblo, arte es lo que hace la comunidad, ¿verdad? El tejido, la agricultura, la gastronomía, ¿verdad? Que tiene como un sistema muy, muy complejo, ¿verdad? Entonces, verlo desde esa manera, yo dije que todos hacemos arte, ¿verdad? Entonces, y eso fue un descubrir, ¿verdad? De uno mismo, y es como esa búsqueda también de identidad, vos. Entonces, te encuentras contigo mismo, que al final somos uno, ¿verdad? Con esas riquezas que nos han dejado los abuelos. Entonces, lo que yo trato aquí de trabajar como, me gusta mucho trabajar así en colectividad, porque todos somos complemento, decían los abuelos. Entonces, bueno, nosotros nacimos bueno, en una familia donde hacen mucho tejido, ¿verdad? Mi mamá. Entonces yo recuerdo que mi mamá, cuando terminaba un tejido, todos nos emocionábamos, ¿verdad? Sí, porque cuando va mi mamá regresa con algo, ¿verdad? De comer, de compartir. Entonces ya con mis hermanos, cuando mamá termina un tejido y todos se emocionan, porque al retorno de mi mamá ya trae algo para nosotros de comer, ¿verdad? Entonces, y eso nos regimos también a través del tejido, ¿verdad? Entonces, y siempre con mis hermanos aportábamos con el tejido, hacíamos bolitas de hilo para que mi mamá siga tejiendo, ¿verdad? Entonces, y mis hermanas también. Entonces nos conectábamos a través del hilo, ¿verdad? Entonces, desde ahí está como esa conexión también, ¿verdad? Entonces, me interesa mucho como recuperar esos valores también del trabajo colectivo. Y el trabajo colectivo, como te decía, todos compartíamos en familia y todo, cada quien aportaba algo, pero todos compartíamos, ¿sabes? Entonces, y me dio esa como idea de
porque mi mamá siempre me decía que yo te cargaba y yo estaba tejiendo, ¿verdad? Entonces siempre ha habido como esa conexión, me cargaba en la espalda y ella tejiendo, ¿va? Entonces es como ver esa cuestión también, ¿verdad? La carga y el trabajo de ella que nos estuvo sosteniendo muchos años, ¿va? Entonces me dio esa idea y siempre me decía también que yo cuando tejía siempre intervenía en el tejido como con la mano o algo, ¿verdad? Siempre molestaba a mi mamá con su tejido, ¿verdad? Entonces, pero para ella fue como un proceso también de lucha, ¿verdad? Me interesa mucho eso de trabajar colectivamente, entonces tuve una idea, ¿verdad? De poder compartir con ellas, con mi papá y mi mamá, mira, quiero crear esto, ¿verdad? Esta idea, y yo sé que es posible con la ayuda de ustedes, ¿verdad? Entonces ahí fuimos como construyendo las ideas, o a vos, entonces yo siempre creo que la comunidad, la sociedad se puede tejer desde una forma política también en colectividad, ¿verdad? Entonces desde ahí empezamos como a crear ideas, yo le platicaba a mi papá y a mi mamá, entonces los tres ya construíamos algo, ¿verdad? Ya construíamos obras así, que algún momento no pensábamos cómo va a quedar, ¿verdad? Pero teníamos como la idea de querer hacerlo, ¿verdad? Entonces, al final, eso fue la conexión y hasta ahora seguimos trabajando los procesos colectivos, ¿verdad? Y que ya llevamos casi los 12 años ya creando obras sobre lienzo, ¿verdad? O sobre tejido, perdón, más allá de lo que comúnmente vemos del tejido. Entonces, la idea aquí también es como recuperar un poco los patrones ancestrales que nos han dejado los abuelos, resaltar un poco eso, recuperarlo desde el tejido, pero darle como otro concepto desde la pintura, desde cómo se construye, así colectivamente, ¿verdad? ¿Y desde cuándo vos empezás a hacer de estos proyectos como más que pintar, sino que también es una manifestación y una lucha constante de poder recuperar algunas piezas que hemos perdido, incluso hablando de recursos naturales, de alguna manera pues siempre lo manifiestas en tus obras? ¿Cómo es que empezás o desde cuándo empezás como a hacer como este tipo de piezas como para concientizar o para manifestarte? ¿O desde siempre has hecho este tipo de proyectos? Porque yo tengo este caso de que muchas veces, yo creo que es por inocencia o por ignorancia, pero yo crecí con mis abuelos y veía cosas que no lo entendía o como que no lo tomaba muy en serio, pero ahora regresar después de mucho tiempo, entonces ya ves las cosas desde otra perspectiva, que para uno tiene mucho valor, pero antes en ese entonces no, porque no te dabas cuenta del valor que tiene. Y es más por también la coyuntura política que tenemos, que también ha sido algunas piezas respecto a todas las cosas que está pasando en el país. ¿Desde cuándo empezaste a hacer este proyecto? Sí, o sea, como pueblos nos han visto también esa parte como artesanos, ¿va? Entonces, como hablabas, entonces no dan como ese valor de las obras, lo ven como simple artesanía y todo eso. Entonces, eso es una cuestión también que ha venido desde muchos años, cómo ellos nos ven, ¿verdad? Cuando en realidad nuestros abuelos fueron grandes gobernantes, fueron grandes personas, ¿verdad? Que incluso los pueblos están aportando mucho desde la naturaleza, la defensa y todo eso, ¿verdad? Entonces, a mí, bueno, yo siempre he sido como inquieto en esta cuestión del arte, ¿verdad? Busco la forma para manifestar, independientemente sea como te contaba, para mí los elementos que nos identifican tienen mucha fuerza, ¿verdad? Así como el mecapal, ¿verdad? Tal vez vemos que es un simple mecapal, pero mecapal es la carga de muchas vidas, ¿verdad? Mecapal es la fuerza de los pueblos, es el que resiste a la defensa del árbol, de la vida, ¿verdad? Entonces, son esos elementos que a mí más que todo es como identificarnos, ¿verdad? Porque ver una tinaja para mí ya me está generando vida, o sea,
para mí ya me está generando agua, ¿verdad? Entonces son esos elementos que nos identifican, ¿verdad? Como pueblos. Entonces, ver la realidad de Guatemala, ¿verdad? Es muy complicado. Vemos a defensores que encarcelados, mucha gente asesinadas, ¿verdad? Por defender la vida, por defender los recursos. Entonces, en mi caso, si yo me quedo quieto, siempre digo esto, si las obras se quedan quietas, la memoria se desconoce. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo me quedo quieto, o sea, nadie, bueno, las cosas van a seguir igual, ¿verdad? Exacto. Entonces siento esa necesidad de poder manifestar también independientemente de lo que yo hago, ¿verdad? Tal vez tú estás haciendo en el área de visual, o sea, video, pero otros lo están haciendo así desde las leyes y yo lo estoy creando desde la pintura, ¿verdad? Uh-huh. Entonces al final somos complemento del todo, ¿ah? Entonces para mí es una necesidad, siempre digo esto también, que si no soy yo, ¿verdad? No hay nadie que lo va a hacer. Entonces siento esa necesidad de poder crear, manifestar de lo que yo puedo, ¿verdad? Entonces, al final es una necesidad y es como un derecho también que tenemos. Y eso es lo bonito del arte, ¿verdad? Uh-huh. Que al final no estamos hiriendo a nadie, más bien estamos manifestando, ¿verdad? De todo lo que pasa en la sociedad. En nuestros pueblos, en nuestros espacios, ¿verdad? Entonces sí, yo siento como que es muy necesario hablar de eso, ¿verdad? Y el arte nos da eso, ¿verdad? Nos da esa posibilidad de poder manifestarnos, ¿verdad? Entonces, sin dañar a nadie. Porque al final, bueno, en mi caso yo me siento libre, ¿verdad? Uh-huh. Siento ese compromiso, pero cuando ya está la pieza, cuando la pieza ya llegó a la gente, ya entendió, entonces siento esa satisfacción de poder decir que el mensaje ya llegó, ¿verdad? Exacto. Entonces eso es como la cuestión mía, ¿verdad? De poder crear en las diferentes formas, más que todo. ¿Y desde cuándo estás haciendo este tipo de proyectos más como manifestación y hacer conciencia? En mi caso llevo casi los 10 años, ¿verdad? Haciendo. Los 10 años, porque al final son procesos también, como te contaba, que uno va entendiendo del arte, ya no lo ve como algo bonito, estético. Exacto. Yo siempre he tenido como esa contradictoria de que cuando ven mis obras, qué bonito, o sea, me gusta, sí, tal vez podríamos decir bonito, pero va más allá de lo bonito. Exacto. Va más allá de la belleza, ¿verdad? Entonces, creo que es muy necesario encontrarnos también, ¿verdad? O hablar de la coyuntura, que al final esto es lo que pasa, ¿verdad? Tal vez para muchos no tiene como un valor estética, pero la idea es manifestar, ¿verdad? Pero también existe como una contraparte también, el de... no sé si es desventaja, pero en tu caso, ¿cómo haces para que se vendan o se comercializan tus piezas? Ya que conocemos que si hablamos de coyuntura nacional o si hablamos de política, entonces cuesta para que se comercializan o se venden las piezas. Entonces, incluso si tenés algún proyecto relacionado a eso y pedís como apoyo económico o patrocinio de empresas, entonces es difícil a que te llegue ese apoyo. Entonces, en tu caso, ¿cómo haces para que se vendan o para que se comercializan o para que generes a través de estas piezas que siempre es como manifestación constantemente? Exacto. Sí, bueno, yo trabajo de dos formas, ¿verdad? Porque esto también de vivir del arte cuesta un poco, ¿verdad? Y yo siento que es en todo, ¿verdad? Que cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, yo trabajo de dos formas. Tengo como mi propio espacio, que sigue siendo también política, ¿verdad? Porque el arte es política. Entonces, creando algunos, ¿verdad? Que yo, bueno, al final no lo veo de esta manera de que tengo que vender ya para poder generar, sino que al final las obras van donde tienen que estar, ¿verdad? Entonces siempre digo eso.
Entonces, pero la parte, digamos, fuerte o sea, las obras así que hablan política y toda esa cuestión más fuerte, al final esas obras a veces las regalo. Ok. A veces las regalo. ¿Por qué? Porque, bueno, también hablo de la memoria desde el arte. Entonces, la memoria histórica para mí no, eso no es vendible. Bueno, no, yo no podría vender la historia de nuestros abuelos, de nuestra historia, a alguien, ¿verdad?, que no conoce la historia, o alguien que, no, que simplemente vio la obra como una estética, sí me gustan, ¿no? Sino que a mí me interesa más quién lleva la obra o dónde llega la pieza, ¿verdad? No me gustaría que mis obras llegara a un baño, no me gustaría que mis obras llegara a la basura, ¿verdad? Cuando hablo de la memoria. Entonces, para mí es muy importante conocer a la persona, ¿verdad? A dónde va a parar la obra, ¿verdad? A mí me interesa eso. Entonces, al final las obras están regadas con gente que también están luchando, ¿verdad? Por defender la vida, por defender los recursos, los derechos humanos y toda esa parte. Entonces, están ahí, ¿verdad? Regados. Y la otra parte que es para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, tengo algunas allí que también habla de nuestra identidad, como nuestro calendario maya, nuestras energías, entonces que son piezas también que es muy necesaria, bueno, para mí muy necesario también de manifestar, ¿verdad? Entonces son piezas que también han comprado, ¿verdad? La gente nacionales y algunos fuera, ¿verdad? Entonces para poder sobrevivir, y está esa parte también de que yo trabajo en murales. Murales, entonces ahí genero un poco también murales y pintura corporal que estamos hablando, entonces también genero un poco ahí y hago un poco escultura, ¿verdad? Entonces un poco de todo, pero al final sigue siendo arte, ¿verdad? En ese círculo. Sí, yo creo que también funciona mucho esa parte, el de poder también como dividir tu trabajo, hay esa parte que como por naturaleza que querés expresar, pero que muchas veces no son vendibles o no se pueden comercializar. Entonces me gusta la idea de poder como, por lo menos como dividir realmente tu trabajo. Tenés una parte que se pueda vender o que podés vivir de esa parte, pero también tenés esa otra parte que es como, incluso lo harías sin que te pagaran, porque realmente es como es sentir o sacar lo que sentís o lo que pensás. Y yo creo que también eso es muy interesante, como también tener estrategias de poder vivir y no pues morir en estos espacios, porque hay muchos amigos que han tenido como ese conflicto. Creo que la gente que viene aquí en San Juan de la Laguna se va siempre con una foto en ese mural donde está un abuelo que es en la calle Histórico, si no estoy mal. ¿Es calle Histórico que se llama? Sí. Así lo llaman, ¿verdad? Entonces, o calle de los sombreros. Exacto, como la calle principal, digamos. ¿Cómo nace este proyecto en colectivo y cómo es que te involucras? Bueno, el colectivo nació en el 2008 por 4 artistas, compañeros que están estudiando en la Escuela de Artes. Entonces tuvieron la idea de hacer como una exposición acá en San Juan, ¿verdad? Claro que vemos muchas galerías, pero eso fue como algo contemporáneo, ¿verdad? Porque el impacto que ellos dieron es como ver el arte de otra manera, ¿verdad? Entonces, justamente yo llegué a esa exposición y me quedé sorprendido, ¿verdad? Ver las otras posibilidades de creación, ¿verdad? Entonces, y desde ahí empecé a conversar con los compañeros. Yo también quiero estudiar eso, ¿verdad? Cómo funciona y todo eso. Entonces me compartieron, ¿verdad? Al final fui a parar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿verdad? Y desde ese entonces, en el 2009 fue eso. Y ahí, ¿verdad? Igual llegaron otros compañeros. Al final nos encontramos como unos 16 artistas de acá de San Juan en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿verdad? Y desde el 2009 el grupo se agrandó, ¿verdad? Ya éramos bastante, entonces, y ya podíamos hacer cosas grandes, ¿verdad? Con el colectivo y manejar como un concepto, ¿verdad? Que es lo que nosotros trabajamos. Al final,
desde ahí hasta ahora llevamos casi los 13 años, ¿verdad? Con el colectivo. Y la idea del colectivo es como también identificar a las personas o creadoras del arte e invitarlos a que formen parte también del colectivo, ¿verdad? Entonces, en eso, ¿verdad? Pero ya en el 2012 empezamos como con proyectos algo más grandes, ¿verdad? Entonces, como la creación de 13 murales en la comunidad. Entonces, eso también surgió desde del calendario maya, que es el Xlahuc Huactum. Muchos decían que es el final del mundo y todo eso, ¿verdad? Las malas informaciones, pero es un cierre de ciclo. Entonces, y quisimos hacer como 13 murales que recorre todo el centro del pueblo. Y entonces fue tan impactante los murales que empezaron a llegar gente extranjera, ¿verdad? Apreciar las obras y todo eso, e informarse. Entonces, para nosotros esos murales fueron como una información que era el Xlahuc Huactum, ¿verdad? Entonces, que muchos decían que era el final del mundo cuando no lo es, ¿verdad? Entonces, y la idea aquí es como decir que esto no es así, ¿verdad? Que es el Xlahuc Huactum a través de los murales, ¿verdad? Entonces, y la idea es como que tenga un recorrido los murales también en el centro del pueblo. Entonces cada mural identificaba algo, ¿verdad? Pero sigue siendo el de Xlahuc Huactum. Entonces al final la gente entendía que era el Xlahuc Huactum, y eso, al final eso generó mucho el turismo en la comunidad. Entonces hablar económicamente, hablar de nuestra cultura, identidad y todo eso, que incluso ya generaba a muchas familias, digamos, las familias de los guías, ¿verdad? Turísticos. Entonces ellos ya generan a través de los murales. Pero bueno, en la parte económica de los artistas no hubo tanto, solo fue como el apoyo de las pinturas, ¿verdad? Pero ver lo que generó, ¿verdad? Así, económicamente en la comunidad fue fuerte. Y desde ahí quisimos nosotros como aportar algo también en la comunidad, ¿verdad? Desde los murales. Y entonces empezamos a crear murales, pero así con una gestión más comunitaria, vamos, no tanto de recibir algún apoyo fuerte a instituciones o algo así, ¿no? Sino que es más por voluntariado, porque al final no tendría sentido también si nuestras obras se patrocinen por empresas grandes, ¿verdad? O sea, empresas que al final han hecho daño a nuestra nación, ¿verdad? Entonces no tendría sentido eso. Entonces, por eso nos interesa mucho eso de las gestiones comunitarias, ¿verdad? Que el mismo pueblo también puede crear, ¿verdad? Puede hacer visible en muchas formas, con el apoyo de todos, ¿verdad? La comunidad. Entonces, desde ahí empezamos con el colectivo, hasta ahora seguimos trabajando, aportando en diferentes espacios, porque la gente ya nos conocen como colectivo, entonces ya nos invitan en asambleas, en reuniones, o sea, bueno, más que todo que apoya a la comunidad, ¿verdad? Proyectos así, ¿verdad? Entonces ya nos toman en cuenta en esos espacios, ¿verdad? No, pero igual que interesante también el de poder como también entender con otro grupo, porque muchas veces pues pasan incluso en un grupo casi siempre como que existe como choque de ideas y un montón de cosas que a veces unos no están de acuerdo con otros. Entonces, ¿cómo ha sido el trabajo de ustedes en cuestión de interpretar, en cuestión de quién propone, cómo definen, digamos, un mural, por ejemplo? Sí, eso es un poco difícil, ¿verdad? Creo que esto pasa en todo, porque cada creador tiene como su propio concepto, ¿verdad? Aunque sean 2 o 3 personas, pero hay como contradicciones y todo eso con las ideas, ¿verdad? Entonces nos acoplamos, ¿verdad? Más que todo, cada uno propone y creamos el mural con todos los compañeros, ¿verdad? Entonces es como decir, no es que tengamos a alguien que diga o que tenga más derecho que el otro, sino que la idea aquí es trabajar así colectivamente, ¿verdad? Entonces, para construir un boceto o un diseño para
para el proyecto, ¿verdad? Entonces, sí ha sido un poco difícil con eso, pero al final se ha visto los resultados, ¿verdad? Entonces, creo que eso pasa en todo. Sí, sí. No, pero pues igual me gusta también la forma de cómo, como que cómo se coordinan. Hace poco trabajamos un proyecto en conjunto y pues como que vimos como que la unión, al menos como que se veían más como unidos, ya que a veces sin avisar llegaban unos a apoyar y sin como que ser, incluso directamente ser parte del proyecto, pero ahí estaban. Entonces me gusta la idea como de tener como que esa hermandad pues entre amigos y también como artistas. Y yo creo que eso es lo bueno, porque al final se entienden, digamos, cómo manejan el mismo lenguaje o entienden como a qué va los proyectos. Y eso siento que es una ventaja también. Sí, sí, de hecho, bueno, aquí estamos como para apoyarnos también como colectivo, ¿verdad? Claro que hay algunos que son más ocupados que otros, entonces, pero al final todos trabajamos así en el arte, ¿verdad? En mi caso sí, o sea, siempre están como, tal vez para muchos son ideas locas, ¿verdad? Entonces son ideas que no le encuentran sentido, pero ahí están los compañeros, ¿verdad? Entonces yo más que todo los comparto el diseño o la idea que yo quiero sacar, ¿verdad? Entonces están ellos ahí para apoyarme, ¿verdad? Exacto. Entonces, que eso es muy difícil que se vea acá en la comunidad, ¿verdad? Porque justamente ahorita que estoy recordando, justamente en el 2012 también hicimos como un performance de circular como puntas de hilo en todo el pueblo, ¿verdad? Entonces, y esa punta de hilo se conectaba con el tejido que tejía una abuela. Entonces, eso hablaba como la unión y también hablaba de la unión en comunidad y hablaba también del cierre de un ciclo, ¿verdad? Que es el Oxlajú Baktum. Entonces, esas puntas son 4 puntas de hilo que circulamos en todo el pueblo. Entonces, ahí hicimos tráfico, hicimos unión, o sea, al final generó muchas cosas, pero son conceptos que para nosotros es muy importante porque la gente que tocaba el hilo pegaba un papelito de algo que la persona pensaba en ese momento o que piensa en ese momento. Entonces, son muchos los papelitos que la gente se involucró, ¿verdad? Porque ese tejido se puede enredar, ese tejido se puede cortar, pero con la unión de todos, ese tejido tiene que llegar a donde tiene que llegar, ¿va? Entonces esas 4 puntas de hilo circuló todo el pueblo sin cortarse, sin enredarse. ¿Por qué? Porque la gente se conectaba en el tejido. Y en ese entonces solo habíamos como 6, 7 personas, ¿verdad? Entonces, pero ver el resultado del trabajo, de la idea desde un principio, salió mucho mejor de lo que imaginábamos, porque la gente se unió, la gente tejió, entonces, y llegó el punto, llegó el hilo, perdón, al tejido, ¿verdad? Que tejía una abuelita. Entonces, ver que sí la gente se involucra, que sí la gente te apoya, no económicamente, ¿verdad? Porque hablar económicamente es otra cosa. Entonces, acá siento que hay mucho apoyo en cuestión de palabra, porque la palabra también es muy importante, que te echan la mano, pero hablar económicamente, aquí no, nada, ¿verdad? Más bien te apoya así como puedan, ¿verdad? Entonces, eso, y la verdad, yo siempre agradezco a los compañeros, ¿verdad? Que siempre están ahí con esas ideas de apoyarme, qué vas a hacer, incluso me preguntan, me llaman, ¿verdad? Que cuándo va a haber otra actividad. ¿Qué estás pensando? Nosotros queremos apoyar, ¿verdad? Entonces están como ahí, Con ¿verdad? las ganas de poder Sí, hacer exacto. arte. Sí. Y ya, pues, ya casi para ir terminando con esta plática. ¿Y ya desde cuándo también estás haciendo body, que es pintura corporal? ¿Y cómo fue tu primera experiencia o acercamiento a hacer este tipo de trabajo que ya es
ya es muy diferente, digamos, ya es en un lienzo que se mueve, entonces ya siento que ya es un poco más de trabajo y también creo que se necesita como otras técnicas para poder como manifestarte a través del lienzo que es el cuerpo de una persona. Bueno, sí, en la pintura corporal creo que empecé en el 2017, si no estoy mal, en el 17, pero era como un experimento, ¿verdad? Al final hubo como dificultades y todo eso porque uno, no era la pintura que yo usé, ¿verdad? En el cuerpo. Dos, porque cómo buscar a alguien que quiera que le pinte, ¿verdad? Entonces sí, creo que estamos... Al final fue la colonia que nos, eh, nos puso muchas como reglamentos, muchas cuestiones, ¿verdad? Como Entonces, tabús, digamos. ajá, muchos tabús, entonces todo eso. Bueno, sí, porque digo esto, porque los abuelos antes se pintaba y eso hay registro, ¿verdad? En casi todos los espacios. Eh, entonces, la idea aquí es como también recuperar eso, ¿verdad? Al principio yo lo veía como body paint también, ¿verdad? Como se llama, como lo llaman desde el occidente, ¿verdad? Entonces, incluso yo recuerdo que en la publicación que hicimos o en el afiche, escribimos como body paint. Entonces, sí, al final pude encontrar a personas que sí querían meterse en el proyecto, ¿verdad? Sí, tuvimos una gran experiencia en eso y cuestiones, ¿verdad? Porque me contaba la persona que pinté, me costó mucho como quitarme la pintura, ¿verdad? Incluso mi familia me ayudó para quitar la pintura, ¿verdad? Entonces son como esas cuestiones. Ya después en el 2018 me invitaron a un festival en Semetabá, pero en ese entonces todavía estaba usando la pintura, pero con un poco más menos el pigmento, ¿verdad? No tanto como lo hice en el primer pintura, en la primera intervención. Entonces ya me están como compartiendo pintura los otros compañeros que ya llevan algunos años en esto, y de ahí experimenté como ya cómo se usa. Desde ahí entonces en el camino encontré a gente también que sí le gusta lo que yo hago, ¿verdad? En mis trabajos y hasta la fecha me están como patrocinando con la pintura, ¿verdad? Que son pinturas muy costosas y todo eso. Que en Guatemala es muy difícil encontrarlo, ¿verdad? Porque casi no lo venden. Y está eso también que tú decías, que muchos lo ven como un tabú, como un morbo y todo eso, pero al final son trabajos que que se necesita mucha concentración, mucha experiencia también, ¿verdad? Porque, bueno, en mi caso he trabajado con gente que no ha tenido experiencia, digamos, aunque decir modelo es un poco complicada también solo la palabra, ¿verdad? Porque eso viene del occidente también. Entonces, o trabajar con la artista, yo siempre digo artista a las que con quien siempre trabajo, entonces, porque al final eso es un trabajo que ellas también hacen o ellos, porque viene la parte del performance o como al final el resultado de la fotografía, ¿verdad? Con los movimientos y todo eso, te diste cuenta o tuviste la experiencia de eso, que a veces cuesta un poco, ¿verdad? Moverse. Para la foto, al final el registro final es la foto, ¿va? Sí, es lo que estaba viendo de que también ese es como un arte muy efímero, o sea, te llevas 6, 7 horas haciendo todo el proceso, pero que al final dura, por ejemplo, 1 hora, porque al final o sea, el registro es hacer la fotografía para poder como compartirlo, digamos, no hay más, no puedes como guardarlo como en un lienzo, como se trabaja siempre. Entonces, esto es como, se termina en el mismo día, entonces, cómo también se podría generar también a través de estas manifestaciones. Sí, como te decía, entonces detrás de todo eso hay como una comunicación también con las personas con quien se trabaja, ¿verdad? Para que ellas también o ellos van como entendiendo, teniendo la idea cuál es la forma de trabajar, ¿verdad? Porque en este proyecto que hicimos, ¿verdad? Te comparto esto porque
la persona con quien trabajé era su primera experiencia, vamos. Entonces para ella era como, le gustaba, pero al final le generó un poco de miedo, ¿verdad? Cómo exponerse y todo eso, pero como te decía, conforme los años van pasando, la experiencia uno va teniendo más, o sea, las experiencias se acumulan, ¿verdad? Entonces Sí. ya puede como poder compartir, ¿verdad? Qué es lo que tiene que hacer uno y todo eso. Entonces, pero conforme el tiempo que vamos trabajando, ella se sintió cómoda, ¿verdad? Porque yo le explicaba cómo era la forma, así, paso por paso, ¿verdad? Que al final salió un trabajo, para mí es impactante porque ella entendió y ella se reencontró, ¿verdad? Que es lo que ella quería, ¿verdad? Que sintiera más que todo. Entonces sí se logró algo impactante y sí entendió como la idea. Entonces ya no era necesario de decirle, mira, ponete en esta posición para la foto. Más bien ella fluía, ¿verdad? Fluía con la temática que manejamos, ¿verdad? Sí, también me gusta esa conexión entre el artista que pinta y también la artista que se presta para ser lienzo también. Justamente igual estaba viendo esa parte en el de poder como romper tabús, es justamente lo que me decía él, de poder como que vencer ese miedo tal vez de alguna manera que se nos metieron en la mente el de estar incluso desnudos es malo, pero en otros países yo he visto que en cuestión siento que es más como encontrarse con uno mismo, conectarte más con la tierra cuando estás prácticamente desnudo, que también así eres naturalmente, digamos que al final Exacto. es como que así empezamos. Entonces me gusta de esta conexión que se genera entre artistas y también que las artistas también como que también entienden el concepto y al final como que toman esta parte el de al final lo hice y me siento bien y eso es como algo interesante. La satisfacción al final, vamos. Entonces, Exacto. sí, y el encuentro con uno mismo, como tú decías, ¿verdad? Entonces me contaba la compañera con quien trabajé, ¿verdad? Ya se cumplió uno de mis sueños que siempre tenía, ¿verdad? De poder que alguien me pinte, ¿verdad? Entonces, y eso fue algo impresionante para mí porque fluyó las ideas y al final se concretó algo impactante. Eso, Alex. Va, muy bien. Diego, ¿algún consejo para vivir del arte? Para terminar. Bueno, esa pregunta es complicada. Sí, o sea, de hecho, Desde tu bueno, experiencia. sí, yo siempre comparto eso de que uno tiene, no solo se tiene que quedar en el área de pintura, ¿verdad? Cuando el arte es muy amplio. Entonces, si no te funciona en la pintura, está la escultura, está otro tipo de arte, los murales. Si no me va bien con la pintura, entonces tengo que cambiar. Entonces tenemos esas posibilidades de creación, ¿verdad? No solo estancarnos en un solo lugar, sino, porque al final a veces eso frustra también, ¿verdad? Exacto. Y no veo el resultado. Claro que está esa insistencia también de dale todo, pero también tenemos que conocernos, que tenemos muchas capacidades, ¿verdad? Entonces buscar las otras maneras, ¿verdad? Que al final eso es arte también. Muy bien, Diego, gracias. ¿Algo más que deseas agregar a las personas que nos escuchan, a las personas que nos vayan a ver? Pues algún mensaje que creas. No, agradecerle siempre al apoyo de toda los compañeros que están haciendo creando estos espacios también, como tu persona, Alex, te agradezco un montón por todo el trabajo que estás haciendo, porque al final esos son trabajos también que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para apoyarnos uno con el otro, ¿verdad? Entonces, para mí estos espacios es muy necesario y agradecer también a muchas personas como el colectivo Joven Arte que siempre están, ¿verdad? Cuando uno lo necesita, cuando uno quiere expresarse también. Eso, Alex. Gracias, Diego. Pues ahí
Gracias, Nos Alan. platicamos en una próxima, que seguramente hay mucho, solo que ya el tiempo nos absorbe, pero pues ya seguramente en otro episodio seguramente vamos a hablar de más arte aquí despuesito. Y pues gracias por escucharnos y por vernos. Esto ha sido un episodio desde San Juan de la Laguna y pues nos vemos para la próxima. Chao.